Gracias. antes que de su gran idea. Eh, no, es sencilla la verdad. A ver, en otros textos de Freud, particularmente en Tótem y Tabú, él explica, hace una teoría, en otros textos culturales me refiero, él fundamenta su teoría desde los orígenes de la humanidad. ¿Mm? Es decir, su teoría, digo, de la neurosis, su teoría, en este caso, de la felicidad, su teoría de la culpa, su teoría de la cultura. Él va mostrando cómo en un origen, y esto él no lo dice como algo mítico o como una metáfora, sino que él dice, él está convencido que esto es parte de la realidad, por lo cual fue súper criticado y yo creo que de alguna manera su prestigio se vio muy opacado por estas teorías. Él habla de que existía en un origen una, una hermandad, una comunidad más bien pequeña de individuos, o existían eh, tribus, hordas de seres humanos que vivían sometidos bajo la autoridad de un padre que tenía todas las mujeres y tenía todos los placeres. Entonces este padre era envidiado por los hijos. Y los hermanos en un momento deciden confabular contra el padre y lo matan. Entonces asesinan al padre. Este asesinato, de algún modo, funda el origen del incesto, ¿no? El tabú del incesto. Es decir, que no pueden existir vínculos de amor cuando hay consanguinidad. Y de algún modo funda también la culpa y el origen de la neurosis. Pero lo que yo les quiero mostrar ahora es algo más ligado a nuestro tema, que es cómo finalmente para Freud la cultura, que también, Profe, ¿sí? Paula Hutter Ah, está esperando que la aceptes. perfecto, ahí la acepté. Entonces está diciendo que cómo de alguna manera para Freud todo esto supusieron como hitos en la civilización humana que fueron haciendo que pudiéramos ir poniéndonos de acuerdo en las normas que más salvaguardaban el bien de la comunidad. O sea, todo esto hace alusión de alguna manera a un caos, de cierta manera, a muchos conflictos entre las familias, que de alguna manera fue de a poco dando origen a la cultura, eh, fue dando origen a relaciones sociales normadas, pero que, pero que esto de alguna manera supone siempre toda esta normatividad supone una limitación a la pulsión. O sea, para Freud, de algún modo, este padre que era omnipotente, que era, tenía completamente sometida a toda la tribu, que satisfacía todas sus pulsiones, es como la imagen preclara de la felicidad. Una persona que tiene todos los placeres y justificado esto por la cultura. La cultura de esa época, la cultura como estaban organizados, digamos, las primeras tribus. Freud mismo se da cuenta que eso no puede ser sustentable en el tiempo. De ahí que él afirma que los hijos se confabularon para matar al padre. Quedarse de alguna manera con sus bienes, con su placer. Pero en fin, es para mostrar simplemente, se me quedó esa idea en el tintero, eh, que es una idea que viene desde el mismo Freud, esta argumentación de las tribus originales y que muestra cómo la cultura es más bien algo que tiende a ser como un mal menor, para que todos puedan gozar la mayor cantidad de placer posible, pero no como algo perfectivo en sí mismo. Bien, me interesa que pasemos ahora a otro tema. La cultura también supondría una limitación a la pulsión, ¿cierto? Claro, sí, esa es la idea.
Esa es la idea de Freud. O sea, la pulsión siempre, perdón, la cultura siempre implica una limitación a la pulsión, que tiene algo de cierto. O sea, ustedes piensen que una persona que libera sus pulsiones y simplemente se rige por lo que le da placer, obviamente eso estaría reñido constantemente con las libertades de los demás, estaría reñido con las necesidades de los demás. Bueno, el problema entonces en Freud no es tanto el afirmar eso que es cierto, es decir, la cultura limita la pulsión, sí, sino en negar que la cultura tenga un lugar perfectivo en el ser humano, es decir, que permite que el ser humano se realice con los bienes que propone. Para decirlo de una manera burda, de alguna manera, no sé, una buena obra de teatro, una buena, no tengo idea, un buen concierto de música, un paisaje, e incluso las relaciones humanas mismas, finalmente tienen su valor en la medida en que permiten, en algún punto, que pueden ser no tan cercano, pero en algún punto, realizar mejor la pulsión. Bueno, entonces yo quiero mostrarle que esto se puede entender de otra manera, que quizás este es el punto más flaco de la teoría de Freud, que si bien en cuanto a las neurosis uno puede rescatar muchas cosas, en este punto yo creo que más bien se ven las limitaciones de Freud porque de alguna forma se ven las últimas consecuencias de una teoría materialista, que lamentablemente acota mucho las posibilidades de realización del ser humano. Acota mucho la posibilidad de realización, porque es cierto que la pulsión en la medida que se satisface, realiza. Pero no es difícil estar de acuerdo con una teoría en que la pulsión exclusivamente realiza. Quita toda realidad y todo valor ontológico, como decía antes, quita todo valor ontológico a otras cosas que no son el placer. Entonces, evidentemente la pulsión tiene su valor. Si nosotros pensamos y seguimos en esto a Boecio, que yo lo citaba en la cápsula, tiene un libro que se llama La consolación de la filosofía, bonito libro si quieren leerlo, antiguo, Boecio es del año 400 por ahí. Y entonces es un libro cortito, está por ahí en las ferias, lo pueden encontrar. Entonces Boecio decía que la felicidad es la suma de todos los bienes. Y de alguna manera es bastante intuitiva esa afirmación. O sea, para ser feliz hay que tener reunido todos los bienes. Carolina Rueda pregunta a qué hora había que hacer el mapa conceptual. Vamos a tener, dije la clase, la videoconferencia, hasta las 10:40, ¿ya? Ya quedan 20 minutos. Va a ser un poco más corta esta para que tengan tiempo para hacer el mapa conceptual. Voy a condensar un poco lo que voy a decir. Entonces, claro, la suma de todos los bienes es la felicidad. Sin embargo, uno puede preguntarse si es que hay ciertos bienes que son más importantes que otros. Tan simple como eso. O todos los bienes tienen el mismo valor. Yo creo que por experiencia sabemos, y todo el rato nosotros estamos funcionando así, sabemos que hay ciertos bienes que tienen más valor. Si todos tuvieran exactamente el mismo valor, quedaríamos paralizados sin hacer nada, digamos. Porque al final, ¿por qué me decidiría más a hacer una cosa que otra? ¿Cómo yo podría criticar ciertas acciones? ¿Cómo podría criticar que frente a la pandemia que está ocurriendo en Chile, ciertas personas actúen con un interés mezquino? Ni siquiera podría hacer esa crítica. Que las personas funcionen por su bien personal más que por el bien común. No podría hacer esa crítica, porque no podría afirmar que el bien común tiene más valor que el bien personal frente a situaciones como esta. Entonces me quedaría en la inmovilidad misma. Entonces,
pero es un razonamiento más bien deductivo. Pero por experiencia nosotros también sabemos que hay ciertas cosas que tienen más valor que otras. No me importa tanto que se quiebre una puerta a que se quiebre un hueso, ¿cierto? No tiene el mismo valor. Entonces, uno puede mirar este tema de los valores o de las valencias, de cuánto vale cada cosa, por dos caras, una subjetiva y una objetiva. Desde la cara subjetiva, es decir, desde la cara del sujeto, porque siempre que hay una elección, ¿no es cierto?, que hay un sujeto que elige algo. Un sujeto y algo. El sujeto tiene que ver con la cara subjetiva y el algo con la cara objetiva. Entonces, desde la cara subjetiva, desde el sujeto, sabemos que hay tres niveles apetitivos. Una cosa es el apetito natural, otra cosa es el apetito sensitivo y otra cosa es el apetito racional. Y esto también es bastante sencillo, por experiencia sabemos que es así. El apetito natural tiene que ver con los instintos. O sea, naturalmente nosotros experimentamos atracción o rechazo, eh, por ejemplo, lo mismo que decía Freud, el instinto de conservación, el instinto sexual, el instinto agresivo. Son instintos. El instinto a nutrirse. Y por otro lado tenemos un apetito sensitivo. El apetito sensitivo, perdón, el apetito natural se liga al, sobre todo al placer. El placer tiene que ver con el tacto, aquello que satisface el tacto tiene que ver con los instintos. El apetito sensitivo se liga a la alegría, la posesión de un bien sensible. En cambio, el gozo tiene que ver con el apetito racional. El gozo tiene que ver con la experiencia que tenemos cuando poseemos un bien desde la voluntad, un bien racional, un bien. Entonces, por eso que el gozo tiene que ver con la experiencia de elegir bien. Y en ese quiero que entremos un poco más ahora, la experiencia de elegir bien. Porque todos también nos damos cuenta que no es tan fácil decir cuándo elegimos bien y cuándo no. Yo creo que todos hemos tenido la sensación o la experiencia de que a veces elegimos mal y nos arrepentimos. Y que a veces elegimos bien y nos sentimos contentos. Entonces, el gozo tiene que ver con esas elecciones buenas que nos perfeccionan. Ahora, ¿qué es lo bueno? Uno podría preguntarse. Y aquí quiero llevarlos a otro punto. Que lo bueno está dado por aquello que tiene más entidad. O sea, lo bueno está dado por aquello que tiene más entidad. Entidad viene de ente. Ente significa ser. Acuérdense que el bien la noción de bien es intercambiable con la de ser. Bien es intercambiable con ser. Por lo tanto, lo bueno es lo que tiene más ser. Lo más bueno es lo mismo que decir, uno podría hacer una ecuación, ¿no es cierto? Así, miren, se lo voy a escribir acá. Lo más bueno es igual a lo que más es. ¿Mm? Lo que tiene más bondad es igual a lo que tiene más ser. Y esto ustedes lo pueden ver incluso en el nivel hasta en los objetos materiales. O sea, no sé, es mejor cuchillo el que tiene un acero, que tiene más acero o mejor acero. Pero el mejor acero está dado, o el mejor cuchillo está dado por aquel cuchillo que es más.
como cuchillo es más. Hay objetos que, porque están mejor hechos, porque responden mejor a su naturaleza, son más. El cuchillo mejor es el que corta más. Si su fin es cortar, el mejor cuchillo es el que corta más. Si su fin es, no tengo idea, me estoy poniendo tenebroso, no lean mi inconsciente acá, no se preocupen de eso. Si el objeto del cuchillo es causar susto, supongamos una obra de teatro, eh, el mejor cuchillo no va a ser el que corta más, el mejor cuchillo va a ser el que aparece como más grande, no tengo idea, me estoy imaginando un machete de carnicero, ¿fijan? Entonces para la obra de teatro se va a escoger un machete carnicero. Entonces, de acuerdo al fin, nosotros sabemos que algunas cosas son más o son menos. ¿Qué es mejor un auto para cargar? Bueno, una camioneta más que un auto que no tiene pick-up, ¿no es cierto? Porque es más como auto de carga. Entonces, al final, lo mejor se identifica, lo más bueno se identifica con lo que tiene más ser, más entidad. En virtud de esto, o sigo dando ejemplo, no sé, a ver, para que se entienda bien este punto. Yo digo, a ver, llevémoslo, no los objetos materiales, llevémoslo a otro plano. Eh, Tomarme un vaso de agua, ya, satisface una necesidad, ¿no es cierto? Tengo sed. Me tomo el vaso de agua, pero justo cuando me lo voy a tomar, veo que viene una persona llegando que está muerta de sed, le doy el vaso de agua. ¿Mm? Eh, ¿Y por qué le doy el vaso de agua? ¿Por qué cambio la elección? Porque es más importante que satisfaga su necesidad de sed una persona que viene muerta de sed, toda transpirada, supongamos de hacer deporte, que yo que a lo mejor estoy tranquilo, vengo parándome del sillón recién. ¿Mm? Entonces, es más, o sea, tiene más necesidad, entonces en ese sentido es más importante que esa persona tome agua que yo. Ahora, no sé, si es que voy manejando en auto y quiero llegar luego a mi casa, pero de repente veo que en el camino hay una persona que necesita ayuda, necesita que lo lleve. eh, este ejemplo viene porque yo vivo en un camino de tierra, entonces obviamente la gente cuando va por ahí no hay locomoción, entonces uno lleva a las personas y, claro, uno a veces dice, chuta, voy apurado para la casa, pero obviamente llegar más temprano a la casa, un minuto antes, un minuto después, por llevar a alguien, yo creo que tiene más valor llevar a la persona. Es más, es mejor, ¿se fijan? Se traslada como al ser. Tiene razón de ser hacer eso. Pero si, por ejemplo, yo de verdad estoy muy atrasado, a lo mejor tiene, o ahora no sé, con el coronavirus, no es tan sencillo llevar a una persona, porque está todo el tema del contagio. Ya, bueno, espero que se entienda el punto, o sea, que la bondad de algo se define por el ser, porque tenga razón de ser. Entonces, por eso que al final, si es que uno establece primero esta analogía de los apetitos entre el placer, la alegría y el gozo, está claro que lo que va a traer más felicidad va a ser aquello que se vincula principalmente al gozo. Porque el placer y la alegría son bastante relativos en ese sentido. Y piénsenlo desde ustedes mismos, o sea, eh, si la amistad con alguien es traicionada por el placer, por ejemplo, un engaño, si alguien, no sé, si mi mujer me engaña con mi mejor amigo, se fijan que es tremendo, o sea, porque por el placer se prefirió el placer a la amistad. En cambio, cuando es al revés, por la amistad nosotros renunciamos a ciertos placeres, no solo lo encontramos bueno, en el sentido de Freud, porque Freud también a lo mejor lo podría encontrar bueno en el sentido que eso permite la cultura, permite la relación con los demás,
sino que además nos causa gozo. ¿Y por qué nos causa gozo? Porque nos damos cuenta que la persona privilegió el amor, privilegió la amistad, privilegió la fidelidad, me prefirió, digamos, darse a mí en ese gesto de fidelidad antes que, eh, antes que engañarme por placer sexual. Y eso trae gozo. En sí mismo es positivo, en sí mismo me siento tratado como un fin. Por lo tanto, nosotros si lo establecemos desde la cara subjetiva, vemos que el gozo tiene primacía sobre la alegría y sobre el instinto o sobre el placer. Porque la alegría es lo mismo, porque al final lo mismo pasa con la plata, con lo económico. Cuando de las cosas más terribles, lo veíamos cuando estudiamos la avaricia, las cosas más terribles cuando, no sé, una familia se divide por una herencia, y hay una tradición de por medio. ¿Mm? Entonces, claramente nosotros tenemos la experiencia de que cuando las personas deciden por valores que tienen que ver más con algo que hay que pensar, que hay que decidir y que es querido, o sea, con algo que tiene que ver con la voluntad, con el apetito racional, tiene más valor que aquello que se vincula a la alegría o al placer. Entonces eso desde la cara subjetiva. Ahora, desde la cara objetiva, decía yo que aquello que tiene más ser, tiene más bien. Y en ese sentido, uno puede ir haciendo una escala de valores. Una escala de valores. Una escala de valores. O sea, una escala, desde el punto de vista objetivo, una escala de valores. ¿Se fijan? No todos los gozos, incluso dentro del gozo, no todos los gozos son igual de valiosos. Y la amistad está en la punta de la pirámide. La amistad es el valor más preciado. Cuando nosotros hicimos el ramo de psicopatología moral, también hablamos de esto, en la medida que todos los vicios, todo el mal moral, es mal justamente por el hecho de que en algún punto traiciona la amistad. ¿Y por qué la amistad? Para unirlo con lo que venía diciendo recién, ¿por qué la amistad es lo más preciado? Porque es aquello que tiene más ser. O sea, si nosotros miramos eh, la naturaleza, el ser humano, es lo más digno en el sentido de que es fin en sí mismo. Nosotros por eso tenemos, o una cosa que manifiesta eso es nuestra conciencia, nuestra autoconciencia. Eh, por medio de nuestra conciencia, nosotros podemos captar que de alguna manera eh, nosotros poseemos una realidad ontológica, para decirlo así, pero un poco, eh, digamos, filosófico, pero bueno, sirve para ser más claros también. Tenemos una realidad ontológica que nos hace ser fines en sí mismos. Si eso no fuera así, sería imposible que nosotros valoremos eh, tanto la amistad. Porque la amistad quiere decir querer el bien para alguien. Un acto de amistad es querer el bien para alguien, lo cual se puede dar en el plano familiar, en el plano personal, de pareja, se puede dar en el plano cívico, se puede dar, digamos, en cualquier relación humana se puede dar. Que yo puedo querer el bien para alguien. Pero cuando yo quiero el bien para alguien, yo no podría quererlo si es que ese alguien no es fin. Porque es como que yo quiera el bien para mi bicicleta. O sea, yo no quiero el bien para mi bicicleta por mi bicicleta, por ella misma, porque ella no es alguien.
En cambio, sí puedo querer el bien para el ser humano, porque es alguien, que es fin en sí mismo. De ahí que, y esto simplemente ustedes lo pueden ver por experiencia propia, de ahí que la experiencia de la amistad sea la más gozosa. De ahí que el coronavirus y todo el drama que se está viviendo se vive de una manera radicalmente distinta si se está acompañado con personas que se quieren, que se apoyan, que se tratan unas a otras como fines y no como medios. Cuando alguien trata a otro como un medio útil, en sí mismo eso no es negativo. Nosotros también, entre los seres humanos, en determinados momentos nos tratamos como medio. Cuando contratamos a una persona, sirve para un empleo, digamos, o cuando nosotros eh, le pedimos ayuda a alguien, oye, ayúdame con esto, perfecto, me ayuda y es una relación que tiene más que ver con satisfacer una necesidad, o sea, con una utilidad como un medio. Por eso que es cierto lo que decía Freud, que de alguna manera la cultura tiene ese objeto, o sea, ayuda como a remediar, eh, ayuda a remediar ciertas necesidades, y en ese sentido es una ordenación de medios afines, pero claramente existen momentos en los que uno hace cosas por otros que no tiene que ver con obtener una utilidad, sino con que veo al otro, lo capto, veo que tiene una necesidad y quiero hacerle bien, quiero hacerle bien. Fíjense cómo en la consideración tiene una semilla, una raíz que es distinta. Y cuando las personas nos tratamos, si yo trato a una persona así, a otra es un amor de amistad. Si esa consideración del otro como fin es mutua, tenemos amistad. Y esa amistad hace que digamos la vida en general tenga un color distinto, tenga sentido. Hace que la vida valga la pena vivirse. Ustedes van a ver una y otra vez los que se dedican a la clínica cómo la soledad mata, cómo la soledad no es solamente ni principalmente vivir solo. De hecho, hay gente que vive bastante sola y muy bien, pero porque vive sola, no es estar solo físicamente, es estar solo en el mundo, es no ser objeto de la consideración de alguien, o que todas las personas cuando me consideren sea para una utilidad. Es el problema que trae la fama, porque todos me quieren, pero para ellos figurar también, para compartir la fama conmigo, o cuando alguien tiene mucha plata, quieren estar conmigo, pero ¿quién es mi amigo? Quieren la plata. Es el problema de alguien que tiene mucho poder. Quieren estar conmigo, pero por el poder que tengo. Entonces, una persona se puede sentir sola, o porque nadie la conoce, o porque los que la conocen no quieren de sí, no la quieren como persona, como fin en sí mismo, sino que lo que quieren de esa persona es algo. O sea, lo quieren para una utilidad. Cuando se tiene lo otro, se puede carecer de muchos bienes. Y por eso que si bien es cierto que la felicidad es la suma de todos los bienes, no todos tienen el mismo valor. Eh, si me recuerdan que estamos en la hora. Pero déjenme ir concluyendo. No va a pasar nada, 3 minutos más. Eh, entonces, no todos los bienes, eso significa que no todos los bienes tienen el mismo valor. Aunque sea la suma de la felicidad, aunque sea la felicidad la suma de todos los bienes, no todos tienen el mismo valor. La amistad hace que se viva la vida de acuerdo a aquello que tiene más ser en este mundo, que son nuestros semejantes, que son todos los seres humanos y que una de las conquistas principales de la modernidad, que está plasmada en los derechos humanos, que tiene que ver con nuestra igualdad, sobre todo en dignidad. Podemos ser distintos en muchas cosas, pero en dignidad, en cuanto a ese ser, a esa dimensión más ontológica, todos tenemos valor. Si nosotros aprendemos a mirar las cosas desde ese valor ontológico, desde aquello que tiene más ser, ir escogiendo en virtud de eso, vamos a experimentar mucho gozo y mucha libertad. Mucho gozo y mucha libertad que nos permitirán
vivir una vida feliz, no solo como algo episódico. Más bien al revés, una persona que va viviendo así va acrecentando cada vez más su dicha. Y los momentos de infelicidad más bien son como pic, son momentos, claro, una mala noticia, un momento difícil, pero finalmente vuelve a ese fondo estable que lo da la amistad. También esto es lo que también hay que buscar con esto es no mirar la amistad como algo superficial. O sea, aquí tiene un sentido un poquitito más profundo que lo que nosotros solemos entender como amistad. Incluso muchos gestos como de ayuda, uno lo entiende como desde la amistad, y a veces no es tan así. No toda ayuda es amistad, ¿se fijan? Yo puedo ayudar a alguien, pero porque en el fondo quiero que después me retribuya. Entonces, tiene algo de escurridizo el concepto de amistad, o la experiencia de la amistad. No es tan fácil de tener en la vida. Incluso teniendo amigos, ¿se fijan? O sea, lo que quiero decir es que este concepto de amistad no necesariamente coincide con lo que nosotros solemos entender por amistad. Que, que la amistad tiene que ver con momentos o con una relación que ha ido madurando hacia que el otro me considera a mí como un fin en sí mismo. Bueno, entonces, por eso que yo terminé diciendo la cápsula, parafraseando ahí lo que citó Juan Pablo, eh, que si es que efectivamente, si es que nosotros vamos siendo cada vez más dueños, el yo va siendo más dueño en su propia casa, y quiere decir que nos vayamos moviendo más por razón y con emoción, con una afectividad enriquecida, plena, pero también plenamente integrada al orden de los valores, al orden de la racionalidad, al orden de lo razonable, si ustedes quieren, al orden del ser. Las personas podemos ir cada vez experimentando grados más altos de felicidad. Y en ese sentido la felicidad no es una lotería en esta vida. Lo sería si es que la felicidad fuera simplemente la suma de todos los bienes y todos los bienes valdrían lo mismo. Efectivamente hay muchos bienes en esta vida que tienen que ver con la fortuna, con la suerte, con el azar. Nadie elige la cuna que nace. Nadie elige la familia que nace, las coordenadas que nace. Pero lo que sí los seres humanos pueden ir escogiendo, y esto tampoco es un absoluto, hay gente que está muy condicionada por su afectividad y por su origen, pero yo diría, la gran mayoría de las personas lo que sí pueden ir escogiendo es elegir bien. Y si se va escogiendo, el yo va siendo cada vez más dueño de su casa, de su propia casa, la amistad cada vez va viviendo más en el corazón de las personas y pueden ser cada día más felices. Bueno, con eso los voy dejando. Entonces, mándenme igual que la vez pasada el mapa conceptual al Gmail. Antes que me dejen, les voy a pedir que me pongan nuevamente los presentes, pongan su nombre. El mapa conceptual es sin nota. ¿Nos puede dar más tiempo para el mapa conceptual? Profe, que ahora, igual que la Sí. semana pasada, tenemos control. Sí, pero miren, es que yo creo que alcanzan bien. ¿Sí? De hecho, esto lo podrían hacer en 10 minutos. Tienen 20. Háganlo sencillo. Es un mapa conceptual con las principales ideas, traten de acordarse, traten de, no sé, los apuntes que tomaron, agarren los principales conceptos y los ordenan. Si no, no se preocupen más que eso. Así es que bueno, como les resulte, me lo mandan. Y eso, como yo les había dicho, vale para la asistencia, ¿ya? Entonces, hay un pequeño cambio, si se fijan. Antes para la asistencia era por IFINIS, tenía que ver con las encuestas, ahora no hay encuesta, entonces eh, yo les pedí 2 veces en la clase que pongan su nombre más el mapa conceptual, con eso tienen 100% de asistencia. Bien, pues, que les vaya muy bien, les voy a mandar hoy día mismo los textos para la próxima clase, cuídense harto y cuídense del coronavirus, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. Los que no pusieron la lista, los espero un minuto para que
para que puedan anotarse. Gracias a ustedes. Chao.